notas de ajuste y provisiones. Agradecemos su participación, recordándoles siempre que este es un espacio creado para ustedes. Y en ese orden de ideas nos vamos a acompañar el día de hoy Freddy Rangel, Alexander Candela y Alba Lucía Jiménez. Y vamos a recordar igualmente la dinámica entonces. Las preguntas e inquietudes que ustedes tengan las pueden ir colocando ahí a través del chat para que al finalizar del webinar pues podamos abordar cada una de ellas. Igualmente recordarles que este webinar va a quedar grabado y va a ser ubicado en nuestras plataformas para la consulta de cada uno de ustedes o también pueden solicitarlo a través de la línea de servicio al cliente. Entonces, nuevamente, bienvenidos y vamos a dar inicio al orden del día y a este webinar. Entonces, vamos a tener una introducción, los tipos de documentos, características del documento, emisión de nota a eliminar, emisión de nota a reemplazar, provisiones y preguntas y respuestas. Entonces vamos a darle el paso a Freddy Rangel. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Gracias. Gracias por la introducción. Entonces, también con las buenas tardes para todos los asistentes. Lucía, ¿me está escuchando bien? Por favor, me confirma. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, continuando con nuestros webinars en el tema de nómina electrónica, pues teniendo en cuenta que ya hicimos dos anteriormente, uno que fue el primero que fue el de la habilitación, que ya también está grabado ahí en nuestras plataformas, después la emisión y el envío del documento soporte de nómina, y ahora vamos a ver, continuando con la resolución 13 de 2021, la 013 del 2021, vamos a revisar qué pasa cuando yo envío una nómina mal, me quedó mal, tuve un error, tuve que hacer un ajuste. Entonces, vamos a hablar precisamente de esos documentos y ese proceso para hacer esa corrección de esa nómina. Así como cuando nos equivocamos haciendo una factura, enviamos las respectivas notas crédito y notas débito, también vamos en nuestra nómina a enviar unas notas de ajuste o notas de eliminación. Vamos a ver qué es cada una, en qué momento la vamos a usar, cómo es el formato y va a ser el efecto que se va a hacer durante el proceso en nuestro software cuenta, que más adelante pues vamos a ver unos ejercicios prácticos. En este momento vamos a hablar de entonces notas de ajuste. Las notas de ajuste, como su nombre lo indica, notas de ajuste electrónicas, son documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual realizan ajustes al documento soporte de nómina electrónica. Pueden ser por errores aritméticos, de contenido, que el sujeto deberá hacer, ajustar o corregir, por cualquiera que se me hizo falta enviar. Por ejemplo, ahorita, uno de los mayores, de pronto, errores que se cometieron fue que se enviaron las nóminas sin agregar la prima. Entonces, envié el documento soporte cuando me di cuenta, no le envié la prima, no reporté la prima. Entonces, me toca hacer un documento soporte o de pronto enviamos un documento mal y tengo que arreglarlo. Hay dos tipos de documento. Entonces, el documento se llama nómina individual de ajuste. Va a tener un código 103, se llama nota de ajuste de documento soporte de pago de nómina electrónica. Y hay dos. Uno que es para reemplazar y el otro que es para eliminar. Vamos a ver en qué casos se va a utilizar cada uno de estos documentos. Empecemos con el documento de reemplazar. Dice que serán el mecanismo para reemplazar el documento soporte de pago de nómina electrónica y o una nota de ajuste. Aquí hago un paréntesis con comillas. Reemplazar un documento soporte o una nota de ajuste. Si yo envié el documento soporte, me quedó mal, le hago una nota de reemplazo. Pero la nota de reemplazo también me quedó mal. O sea, volví a cometer el error. Pues tengo que hacerle una nota de reemplazo a la nota de reemplazo que ya había hecho. O sea que la nota de reemplazo me va a reemplazar el último documento que yo haya hecho. Dice para los casos en que este último requiera uno o más cambios, porque puede ser por uno o por más cambios. En el caso tal, el documento de nómina electrónico reemplazada no podrá ser utilizado nuevamente. Si yo utilicé el documento número 1, pues ese documento de nómina electrónica, ese documento 1, pues ya no me va a servir. Tenemos que hacer un nuevo documento. Ese es el número del documento de la nómina electrónica, el soporte. Cuando hay documentos para eliminar, documento de eliminar, dice, serán el mecanismo para eliminar el documento soporte de pago de nómina electrónica o una nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Lo mismo, yo puedo eliminar
el documento soporte que envié mal. ¿Por qué lo elimino? Porque no tenía que enviarlo. Resulta que Freddy y Rangel le hicieron su nómina, enviaron el documento y no. Después nos dimos cuenta que no, que a Freddy y Rangel no tenía. ¿Se le bloqueó el audio a Freddy? Sí. Entonces, como venía diciendo Freddy, en el documento que no tenía que enviar, porque de pronto ese empleado no había que reportarle a la DIAN el soporte, ¿cierto? Entonces, este documento de eliminar me ayuda precisamente a hacer esa anulación. Aquí lo llamamos eliminación de ese documento ya enviado. Si yo envié el documento soporte inicialmente, y lo envié mal porque de pronto había un concepto que no debía ir y yo le hago una nota y luego le hice una eliminación del documento, pero yo me di cuenta que cuando lo eliminé no tenía que eliminarlo, ¿cierto? Entonces, ya un momentico le vamos a compartir acá pantalla donde iba Freddy va en reemplazar. Sí, Lucía, ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hice un documento soporte. El ejercicio mentalmente lo voy a hacer acá. Hice un documento soporte. Luego le hice una nota de eliminación. Pero resulta que no tenía que eliminarlo. Me equivoqué y no tenía que eliminarlo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Una nota de ajuste a esa nota que eliminó. O sea, es decir, al resumen final lo que queremos decir es que esa nota de ajuste, ya sea de eliminar o de reemplazar, no solo va para el documento soporte inicialmente enviado, sino que también se le puede hacer a las mismas notas. ¿Por qué? Porque cuando usted envió el primer documento, que era el documento soporte, ¿cierto? El primero, y ese le quedó mal y luego hizo una nota para corregirlo, pero con una nota de ajuste, por ejemplo, de reemplazar para corregirlo, pero esa nota también le quedó mal. Entonces usted la tercera opción es, o la última opción es otra nota sobre la nota. Ya no es sobre el documento soporte, ¿cierto? Como lo que sí pasa en la factura electrónica. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas. En la factura electrónica yo sí le puedo hacer varias notas crédito a mi factura, ¿cierto? Hasta que le disminuya el valor. Acá no. Acá cuando usted envía la nota, usted lo que hace es enviar un reemplazo. Si la nota es de reemplazar, envía un reemplazo. Eso quiere decir que ya el documento inicialmente que usted envió como documento soporte, el primero, ya está reemplazado por la nota de ajuste o por la nota de eliminación, cualquiera de las dos. Para el siguiente paso, si usted de pronto se equivocó y no era una nota de eliminación o tampoco no era una nota de ajuste, ¿cierto? Entonces, para ese caso, también tiene que usar la nota, pero la nota sobre la nota porque fue el último documento que envió. Entonces, para concluir y para darle paso otra vez a Freddy, al final del ejercicio, usted va a utilizar la nota ya sea sobre un documento soporte de pago o sobre una nota enviada para reemplazar o eliminar el primer documento soporte. No sé si quedó entendido, pero es decir que yo sí le puedo hacer una nota a una nota, ¿no? No al documento que ya le hizo la nota. ¿Cierto, Freddy? Sí, Ya, puedes disculpen seguir, ahí Freddy. que tuvimos problema aquí con la conexión. Sí, Tranquilo. efectivamente, como dice el ingeniero Alexander, entonces el tema es hacerle la nota al último documento que nosotros enviamos. Entonces, si nosotros enviamos el documento soporte, fue el último que enviamos porque el único que enviamos le hacemos la nota de reemplazo o de eliminación, y si le hacemos una nota de ajuste y después necesitamos reemplazar esa nota porque nos quedó mal o eliminarla, le hacemos el nuevo proceso al último documento que fue la nota de ajuste recién que hemos agregado. En este caso, ingeniero, ¿quién está compartiendo la pantalla? Qué pena. Yo. ¿Usted? ¿Sigo? Ah, bueno, entonces sí, compartan, por favor. Acá. Entonces, las características que debe tener este documento son dícese, estar denominada expresamente como nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, de pago de nómina.
Firma digital, recordemos que debe ir firmado digitalmente. Siempre tenemos que hacer el mismo proceso. Enviamos el documento soporte a la DIAN, él va a quedar firmado electrónicamente. Esta nota también tiene que ir firmada, tiene que hacer el mismo proceso. Debe tener una numeración consecutiva y debe tener un CUNE, que es el código único de la nota de ajuste. ¿Me abre el ejemplo del PDF, por favor, ingeniero? Listo, entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo queda la estructura de este documento de nota de ajuste. Entonces, arriba en la parte superior derecha, podemos ver que dice nota de ajuste de documento soporte de pago en nómina electrónica. También vamos a tener la referencia, cuál es el documento de referencia al que le estamos haciendo la nota, y vamos a tener un CUNE, que ese CUNE pues es el código, ese largo que siempre conocemos, que ahí está en todos los documentos electrónicos. Si nos damos cuenta, pues la factura electrónica, la nómina electrónica y la nota de ajuste electrónico y las notas créditos tienen más o menos la misma estructura, son muy parecidos, pero entonces los vamos a diferenciar por el nombre que está arriba, que dice nota de ajuste de documento electrónico. Volvamos a la presentación, gracias. Bueno, entonces, ya teniendo claros estos conceptos y en qué momento los vamos a usar, vamos a dar paso, sigamos a la siguiente diapositiva, por favor, para darle paso a Lucía, quien nos va a hacer una Freddy, presentación. Señor. Freddy, antes de darle paso a Lucía, de todos modos, nosotros allá en los productos, en cada producto, recuerden que acá estos webinars los hacemos general para todos. Pero nosotros, pues, cada uno en su producto ve sus funcionalidades, ¿no? Es decir, los que son de software médico o los que son de software contable, entonces, en ambos casos ellos ven las funcionalidades en cada producto ya reflejadas, pero acá se van a mostrar en uno de los dos, que en este caso se escogió Cuental, pero ya saben que en Globo es exactamente el mismo proceso. Adicional a eso, dentro de la diapositiva que les vamos a entregar, acá van a encontrar el número de la resolución y el enlace para que ustedes allá observen pues el resumen que le hemos traído acá. Y adicional a eso, cada uno en la página web de cada producto, ustedes van a encontrar allá el blog, ¿cierto? Acá le pueden dar clic al blog y los va a llevar acá a ver, vamos a ver, varias veces abrimos esto. Acá los va a llevar al blog que van a encontrar en cada página de cada producto. Y ahí tenemos en la sección de nómina electrónica. También ya les habilitamos el de soporte electrónico en adquisiciones. Entonces ya está también habilitado. ¿Por qué hacemos referencia acá a los blogs? Porque aquí les vamos colocando los números de resoluciones que van saliendo para que ustedes lo tengan presente. O sea, es decir, no estamos haciendo un blog por cada resolución que va emitiendo la DIAN, sino que en el mismo blog de nómina electrónica, que es el caso de hoy, ahí ustedes les van apareciendo las nuevas resoluciones que van saliendo para que de pronto, si no se acuerdan de los números o no se acuerdan del link, entonces fíjese como, por ejemplo, la última que fue la del 10 de diciembre, en la que aplazaron hasta marzo para los menores de 10 empleados, fíjese que ahí la tienen y le dan un cliccito y ahí tienen la resolución ya de la DIAN. Entonces, en ese blog, que lo tienen tanto en Globo como en Cuental, entonces ustedes ahí pueden ir observando los cambios que a medida que va saliendo nueva resolución, los pueden ir observando ahí. Bueno, ahora sí, Freddy, continúe, qué pena. Sí, no, tranquilo, y gracias por la aclaración de los blogs. Y ya es para darle el paso a Lucía para que por favor nos comente, nos muestre en el software, ya con un ejercicio práctico, cómo está la estructura de estas notas de ajuste, dónde las vamos a encontrar, en qué apartado vamos a estar, debemos tener el ingreso para que podamos hacer este procedimiento de envío. Entonces, siga, Vale, Lucía. gracias. Le agradezco que me confirme, por favor, si estamos ahí visualizando entonces la pantalla. Sí, ahí la estamos mirando y ¿Sí? estamos escuchando bien. Perfecto. Sí, Lucía, está todo bien. Listo. Entonces, vamos a mirar precisamente cómo replicamos todo esto que acabamos de ver ahí con Freddy, las aclaraciones pertinentes que hizo el ingeniero, cómo lo hacemos en el sistema. Entonces, vamos a mirar precisamente el proceso en la ruta del software, que sería el menú, nómina, sección soporte. Vamos a seleccionar el periodo, el botón consultar y para hacer la emisión de la nota de eliminar, la nota de nómina. Entonces,
Recordemos siempre, ustedes van a emitir sus documentos electrónicos de nómina a través de la sección de soporte, ¿cierto? Nómina, soporte. Consultamos entonces el periodo que queremos emitir, que en este caso yo me voy a ubicar en noviembre, ¿cierto? Año 2021, mes noviembre, le doy consultar. Entonces, si bien lo indicó Freddy, esa nómina de ajuste de eliminar va a ser a un documento de nómina electrónico que ya esté emitido a la DIAN y que esté autorizado. Entonces, si visualizamos, por ejemplo, acá en este caso, ahora Cristina tiene un documento en estado enviado a la DIAN, lo vamos a ampliar en la lupa, ¿cierto? Y nos dirigimos aquí a la nota de ajuste eliminar. Ustedes le den aquí la nota de ajuste eliminar, el sistema entonces le va a mostrar cuál fue la nota inicialmente enviada, ¿cierto? Usted va a indicar el concepto acá, va a colocar la observación pertinente, el motivo de la eliminación de esa nota y le va a dar guardar. Cuando le demos guardar inmediatamente, ustedes se desplazan hacia la parte de abajo de ese documento de nómina y van a encontrar acá la nota generada, ¿cierto? Y el botón de envío de ajuste de eliminar a la DIAN. Y ahí vamos a hacer el procedimiento que ya conocemos en la emisión, que es muy similar al proceso de facturación electrónica y el documento de nómina. Y obviamente, pues aquí en respuesta se va a generar precisamente el archivo de PDF con su XML y el código Q. Entonces, y lo mismo, va a tener acá la denominación expresa del documento que estamos enviando. Eso en cuanto es a la eliminación, información que envié por error y que no requiere ser reportada. Ahora, en el caso que sea una nota de ajuste, de reemplazo del primer documento de nómina, entonces, ¿cuál es el ejercicio? Yo debo primero corregir, hacer las correcciones pertinentes a esos empleados a los cuales voy a hacer nota de corrección, ¿cierto? A la nota de ajuste por reemplazo. Debo ir, modificar ya sea el contrato, el concepto, los motivos por los cuales ustedes van a corregir pues van a ser diversos y cada una de sus entidades van a tener casos específicos que se van a ustedes poder decir cómo lo hago, pues a través de las áreas de soporte. Pero en ese entendido vamos a corregir esa nómina, vamos a hacer los ajustes pertinentes, vamos a incluir la información que debo corregir y voy a volver a generar la nómina. Entonces yo acá para el ejercicio, voy a cerrarles acá, vamos a hablar, bueno, espérenme un segundito, volvemos a la diapositiva, que creo que tenemos esto acá, aquí. Entonces, la nota de reemplazo, me iba saltando yo ya como rápido. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Primero que va a ser lo que ya les mencionaba, entonces una nueva liquidación de cada uno de los empleados a los cuales yo requiera hacerle ese ajuste, ese reemplazo de información. Entonces voy a ir a la ruta de menú nómina, movimiento, crear nuevo, selecciono el empleado, el periodo y vuelvo a liquidar y verificar la información que quiero enviar, ¿cierto? Y una segunda parte que va a ser la integración ya de las liquidaciones de provisiones. Pero entonces vámonos aquí a esta primera sección. Yo voy entonces, corrijo y vuelvo a la ruta a liquidar una nómina en el procedimiento normal que hacemos mes a mes, que sería acá en movimiento, crear nuevo. Le voy a indicar el periodo, el tipo de nómina, ¿cierto? Que yo genero en mi sistema. En este caso hablemos miremos el contrato que tengo acá. Regálenme un minutico, verificamos para que haya una buena generación. Vamos a trabajarlo. Un empleado que tenemos ya emitido, Aura Cristina. Ella tiene una nómina mensual. Entonces yo le indico acá que es una nómina mensual. Estaríamos hablando que es la nómina de noviembre que yo estoy corrigiendo, ¿cierto? En el entendido que esta primera emisión que yo hice el mes de noviembre tuve un error. Así que vuelvo a colocar acá el periodo a corregir. Donde yo hago el filtro de los empleados. Si yo tengo no solo uno, cuando son todos los empleados a los que tengo que corregir, pues dejo en blanco, ¿cierto? Y vuelvo a generar una nómina por la totalidad de los empleados. Si es uno o dos empleados los que yo necesito hacer las respectivas correcciones, pues los puedo hacer uno a uno. O en el otro entendido sería inactivar los contratos que no requiero que sean liquidados e incluirlos todos en una misma documento de nómina. Pero vamos en el ejercicio a hablar de que yo le voy a hacer una nota de corrección únicamente ahora, Cristina, ¿cierto? Seleccionamos y aceptar.
Así que el sistema me va a volver a generar la liquidación que se entiende ya lleva las correcciones pertinentes de lo que generó el error inicialmente enviado. Genero la nómina normalmente, la guardo en el periodo que necesito reportar, que sería noviembre. Entonces, cuando eso pase, ¿qué va a pasar acá en la parte de soporte? Se va a habilitar una nueva nómina, ¿cierto? Tenemos acá. Vamos a tener aquí entonces un nuevo documento de nómina que no tiene asignado ningún número consecutivo ni ningún tipo de documento y que va a tener la información incluida de lo que yo quiero reportar con los ajustes. Vamos a suponer que aquí yo reporté solo 20 días y eran 30 y ya le incluí los días adicionales. ¿Listo? Esa sería la primera parte. Genero, vuelvo y envío, y acá sería sencillamente envío de soporte a la DIAN porque estoy reemplazando. Algo que ahí vamos a hacer aquí de pronto en la observación precisamente, y es que el documento de emitir a la nómina es uno solo. Yo no puedo emitir primero la liquidación de mi nómina y si tengo que reportar las diferentes provisiones, pues las envío después. No, toda la información tiene que integrarse en un solo documento porque solo acepta un documento por mes. De ahí que precisamente las entidades que liquidan quincenal siempre van a reportar al cierre del mes un solo documento donde se integran toda la información y en ese entendido tienen que ir todos los conceptos de nómina que se le liquide y pague al empleado en el periodo pertinente. ¿Sí? Lucía, ¿Sí? me gustaría hacer una aclaración ahí. Si quiere, otra Sí, vez volvamos a la pantalla que estábamos, en la de Ujú. atrás, la de atrás. Dale ¿La atrás diapositiva? No, 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 en el software. Que quiero hacer una aclaración que todos hemos tenido esa misma duda y me gustaría que la dejáramos ¿Ah, aquí. el soporte? Y mes 11, mes 11. Ok. Mes 11 donde estábamos y vamos aquí que sí quiero aclarar algo. Ahí donde está Lucía, en el número 8, que es el que ya se envió a la DIAN y que está en estado enviado, que es el de, ahí tenemos un tipo que es el 102. 102 es el documento soporte y los 103 son notas de ajuste. En algún momento más adelante le colocaremos un nombre de pronto para que sea más explícito, pero por lo pronto el 102 es el documento soporte inicial y el 103 es la nota, que ahí no hay ninguna nota, ¿cierto? Pero cuando Lucía lo haga de pronto más adelantico, le va a aparecer acá el 103, pero ese no es el punto. El punto es que acá Aura Cristina tiene un documento de envío que ya está con la D de verde, allá donde dice estado, que nos indica que ya la DIAN lo recibió, ¿cierto? Ahí la DIAN ya lo recibió en nuestro software, no estamos hablando de Cuental, ¿no? De aquí el software o Globo en su módulo de nómina. Como acá ya lo envió Lucía, ¿qué pasa? Ella hizo una nueva liquidación porque le quedó algo mal y el software, como se estableció, es que como no sabemos cuál es el error que va a corregir, pero usted sí lo sabe, pero el software no lo sabe, entonces optamos porque hágale una nueva liquidación mejor con otra vez para que la información, porque un solo error le puede alterar todo. Por ejemplo, no incluyó, por ejemplo, una bonificación que formaba parte de la base salarial. De una vez ya se le fue mal salud, se le fue mal pensión, se le fue mal todo. Todo se fue mal porque como no formó base, pues todo se le fue mal. Entonces, fíjese, importante es que la nota de ajuste aquí en el sistema, en la primera parte que Lucía le dice es, hágame una nueva liquidación independientemente de lo que vaya a ajustar. ¿Por qué? Porque es para que quede el documento como debe ser. Cuando usted hace esa liquidación y viene aquí a consultar los documentos soporte, todos los que están aquí sin número, que dicen 0, número 0, número 0 y número 0, en este caso hay 3, significa que esos son liquidaciones que usted hizo ya, pero que no ha enviado, ¿cierto? Es decir, no se le ha generado todavía el número del documento, no se le ha generado si fue una nota o si fue un documento. ¿Por qué? No se sabe todavía, porque puede ser que, por ejemplo, en la parte de abajo donde dice Freddy Rangel tiene número 0, ¿cierto? Entonces, Freddy Rangel no se le ha enviado ningún documento, pero Freddy Rangel no le van a enviar una nota porque ni siquiera tiene un documento enviado, como es el caso de Aura Cristina, que Aura Cristina sí tiene un documento enviado de soporte a la DIAN. Entonces, por eso los que tienen número 0 significa es que hay una liquidación que usted ya hizo, que ya generó, que ya una nómina generada, por así decirlo, más bien una nómina o varias nóminas generadas, porque recuerden que el sistema acá
usted puede reportar varias quincenas o varias nóminas del mismo mes, porque al final usted envía un solo documento y por eso ahí le aparece en blanco y él le hace un resumen. Cuando no tiene número, pues le resume todas las nóminas. Si fueron 2 quincenas, pues ahí le trae las 2 quincenas. Si fueron tres nóminas del mes, pues ahí le va a traer las 3 nóminas del mes. Por eso le va a salir una sola vez sin número, como le aparece también a Freddy abajo, que dice número 0, solo Freddy, pero adentro pueden haber varias nóminas. Entonces, fíjese que acá, para seguir con el hilo, tenemos un documento enviado de Aura Cristina con la D de Diane verde en estado enviado, ¿cierto? Y una nueva liquidación que le hizo Lucía, una nueva generación de nómina con las correcciones que ya le hizo, que bueno, eran más días o eran menos días, o tenía bonificaciones, o tenía una novedad, bueno, cualquier cantidad de ítems a corregir, ¿cierto? Y cuando ingresen la lupita de ese documento, si quiere Lucía, ingresemos por favor, ahí va a tener usted dos opciones. Va a tener, ¿qué va a enviar? ¿Un soporte inicial? No, va a enviar un ajuste de reemplazo. ¿Cuándo va a utilizar el envío de soporte? Ya, pues la primera vez que lo va a enviar. ¿Por qué le muestra los dos? Porque puede ser que puede ser que usted no le ha hecho todavía el envío de soporte a la DIAN y estas nóminas que están acá presentándose son para enviar por primera vez. Entonces es envío soporte DIAN. Mi primer documento es envío soporte DIAN. Pero como esta señora ya tiene un envío a la DIAN, usted le va a dar ese envío, ajuste, reemplazo DIAN, porque va a enviar es un reemplazo. Pero el reemplazo le dice, oiga, pero venga, seleccióneme el documento que usted ya envió, porque él no sabe cuál es el que va a reemplazar, ¿cierto? Fíjese que el problema radica es que como usted puede tener varias nóminas, ¿cierto? Entonces, él le va a hacer aquí un resumen de todas las nóminas y por eso aquí le especifica, oiga, va a enviar una nota de ajuste de concepto a reemplazar, sí, pero dígame a qué documento de él, ahí solo le van a salir los documentos enviados de ese empleado enviado y en ese periodo enviado, o sea, no le van a salir todos los documentos, ¿cierto? Si ahí no le va a salir el de octubre, ni le va a salir el de septiembre, ni el de agosto, sino que se le va a salir es los del periodo, en este caso, uno solo, y debe existir uno solo, porque usted no puede enviar dos documentos a la DIAN. Si envió una nota en un documento de soporte, pues es el que sale ahí, en este caso el número 8, y dice cuándo lo envió el 2 de diciembre, ¿cierto? Entonces, pero si, por ejemplo, usted envió una nómina y le quedó mal, cuando haga aquí el reemplazar, pues ya no le va a salir el documento de soporte número 8, sino le va a salir ahora la nota de ajuste, porque va a reemplazar es una nota de ajuste, ¿no? Entonces usted como que va en una cadena. Envió el documento de soporte, pero cuando vaya a hacer la nota le dice, venga, seleccióneme el documento que usted envió. En este caso es el documento número 8 de soporte. Entonces acá, ahora, aquí viene un tema para darle contexto a esto. Resulta que si la idea de todo este proceso, porque siempre nos han preguntado, ¿y por qué no nos permiten enviar todos los documentos en un solo bloque? Nosotros sí tenemos esa funcionalidad para que ustedes puedan enviar los 30, 40, 50, 100 o 200 documentos en un solo clic. ¿Por qué no se ha habilitado? Porque no revisan. Porque no revisan los documentos que están enviando. O sea, no la hemos colocado y la hemos dejado uno por uno para que ustedes verifiquen la información y se han presentado muchísimos casos en donde envían mal el documento y nosotros decíamos, imagínense si le colocamos para que los envíe todos, entonces envía 100 documentos y a los 100 documentos les toca hacerle notas de ajuste porque ninguno lo revisaron porque ustedes le dieron enviar sin verificarlo. Entonces por eso hemos querido que todos nuestros clientes como que cojan una conciencia más de responsabilidad y miren el documento y por lo menos verifiquen que lo que el sistema les está mostrando es lo que usted realmente va a enviar. Por ejemplo, este ejercicio que queremos hacer acá en esta liquidación nueva que Lucía le hizo para enviarla como una nota de ajuste, en este no le incluyeron la prima. ¿Cierto? Que la prima fue una provisión que se estuvo haciendo durante los 6 meses y la pagaron en noviembre. Para nuestro caso la pagaron en noviembre, es un ejemplo. Y aquí sueldo, auxilio de transporte, salud y pensión y no está la prima. ¿Y qué hicieron algunos? Pues le dieron enviar nota de ajuste, así como lo está haciendo Lucía, reemplazó muy bonito, muy chévere y todo. Y luego cuando dijeron, ay, se me quedó la prima sin incluir.
Y fíjense que ustedes solamente pueden enviar un documento. Si les queda mal el documento, pues tienen que enviar otro documento, pero incluyendo todo porque van a reemplazar el documento anterior. Y aquí sí hay una diferencia con la nota crédito a la factura. En la nota crédito a una factura, usted puede solamente indicar un ítem de la factura, ¿cierto? Es decir, me quedó mal el producto arroz. Era cantidad 30 y le puse cantidad 29, o al revés, o era cantidad 29 y le coloqué 30. Y le hago la nota crédito ajustando uno de mis productos de toda la factura. Acá no. Acá es envíeme un documento de reemplazo, pero él le reemplaza todo el documento, no ítem por ítem. Y como solo le recibe un documento por mes, ¿cierto? Un documento de soporte en el mes por cada empleado. Y si le quedó mal, envíe una nota de ajuste, pero una nota de ajuste con otra vez con lo que sí debería ir de información, pero también en el mes una sola. Una sola, pero para reemplazar ese documento. Pero si le quedó mal la nota, pues hago otra nota y reemplazo la nota. Pero usted al final solamente el empleado puede quedar con un solo documento. Y aquí aclaramos otra de las dudas que tenían. Usted no puede hacer un documento primero normal del mes, del periodo de los conceptos del mes, y luego otro documento de provisiones aparte del pago de provisión de la prima, otro de pago de cesantías, y luego pretender enviar 3 documentos porque la DIAN le va a decir, no señor, usted ya me envió un documento, no puede enviarme 2. A no ser que vaya a enviar una nota de ajuste, ¿no? Ahí sí ya se la recibo, pero usted no le puede enviar un documento con la liquidación del mes o lo que se ganó en el mes y luego otra con la prima de pago de primas y otra con la pago de cesantías. Entonces, ¿qué pasa acá? Y ahí es donde queremos mostrarles pues una funcionalidad que se hizo para ustedes que también queríamos presentarla hoy porque no es del tema. Después, como Freddy lo dijo, vamos a hacer un webinar solo de provisiones, pero este ejercicio que está haciendo Lucía nos sirve para poder incluir esa provisión y por eso lo llamamos provisiones. Es decir, en este documento que Lucía va a enviar, que es un ajuste, ¿cierto? Y que ya vimos que cuando le da clic en envío ajuste reemplazar DIAN, le dice que seleccione el documento que va a reemplazar, ¿no? Está haciendo el ejercicio de reemplazo. Entonces, ingreso a mi pendiente, mi documento pendiente de envío, y cuando le envío cuando le digo reemplazar, entonces él me solicita que qué documento voy a reemplazar. Entonces, en este caso, Lucía se dio cuenta que le faltó la prima. La prima había que pagar, la prima se pagó en noviembre y se dio cuenta que no la pagó. Entonces nosotros tenemos 2 opciones para estas provisiones o pagos de provisiones. Una que fue inicialmente los que algunos clientes usaron, y no sé si están acá, pero también les queremos decir, ellos hicieron novedades. Entonces en el periodo incluyeron una novedad que se llamaba prima o una novedad que se llamaba vacaciones, bueno, sobre todo prima, ¿no? Que es el ejemplo como más claro que queremos acá. Y ellos la crearon acá como una novedad, ¿cierto? Al empleado. Y cuando hicieron la liquidación o la generación de la nómina del mes, pues el mismo sistema la incluyó como una novedad y ahí ya le quedó en la liquidación. O sea, es decir, que una de las opciones que usted tiene para incluir una provisión, un pago de provisión, perdón, es que usted lo puede hacer a través de una novedad. Simplemente ingresa una novedad y cuando genere la nómina, pues la novedad va a quedar incluida dentro de la nómina como si fuera otro concepto. Pero en este ejercicio que nosotros queremos hacer, por eso les decimos que las provisiones, después vamos a tener un webinar mucho más completo. En este ejercicio lo que queremos hacer es cómo pago yo una provisión o cómo incluyo una provisión que no es una novedad, sino que yo venía de verdad provisionándola mes a mes, o sea, es decir, cada mes el sistema me iba generando un pedacito de la provisión de cesantías, de intereses, de primas, y cada vez me iba generando porque venían liquidando con nuestro sistema la nómina. Entonces acá, Lucía ya llegamos a que la nómina de ajuste se envía, dale atrás un momentico, Lucía, por favor. Ya Eso es- sabemos acá, no, en la presentación, si quiere. Ya sabemos acá en el paso 2 de la nota de reemplazar, que es simplemente me voy a los soportes que voy a enviar a la DIAN y allá voy a tener uno pendiente sin envío después de que usted hace la liquidación o la generación de la nueva nómina de ese empleado para corregir, ¿no?
Ujú. Entonces, usted ya tiene como su nota de reemplazar, pero ahí usted se dio cuenta, por eso queremos complementar el ejercicio para que nos quede uno solo con todo. Vamos a indicar, ay, se me olvidó incluir la prima. La vamos a poner como ese ingrediente adicional. Se nos olvidó incluir la prima en esa nota de ajuste de reemplazo. Entonces, vamos a parar un momentico antes de darle enviar a la nota de reemplazo. Y vamos a hacer ahora el proceso siguiente, que es el de las provisiones, cómo pagar la provisión en el mes, en el software, pero que se me vea reflejada también en el comprobante que voy a enviar del periodo, porque recuerden que ese comprobante de soporte lo que va a hacer es cogerme todo lo que yo hice en el periodo o las nóminas que generé en el periodo, más el proceso que vamos a mostrar ahorita, que es el pago de provisión, y él me va a resumir todo eso y me lo va a incluir en un solo comprobante que ya yo lo puedo enviar como una nota de ajuste o como un Ah, documento sí. soporte. No es para solo la nota de ajuste. Es decir, si yo no le he enviado al empleado el documento soporte, pues entonces lo voy a enviar es como un documento soporte y no como una nota de ajuste. Entonces, le va a servir para los dos. O sea, ese pago de esa provisión le va a servir tanto para nota de ajuste como para el documento inicialmente que de pronto no lo envió. Entonces, Lucía, discúlpeme, pase No, entonces al tema gracias. de provisiones. Listo, perfecto. Entonces, sí, efectivamente, este proceso de provisiones, la recomendación, nosotros tenemos diferentes clientes. Clientes que manejan el sistema únicamente para el efecto de la emisión de la nómina, que no manejan contabilidad. Entonces, recalcarles, si yo no manejo contabilidad, no hago la provisión en el sistema, antes de generar la nómina, inclúyalo como una novedad dentro de la generación de esa nómina y envíelo como un documento para que se integre. Si usted va a hacer la provisión y la recomendación de hecho es para quienes solo manejen el envío de nómina, calcule la provisión mes a mes que al final le va a servir precisamente para que usted haga este proceso y le integre a su documento de nómina sin tener que crearlo como una novedad. Entonces, eso lo vamos a hacer en el sistema, en la sección de nómina, provisiones. Vamos a seleccionar un periodo y un botón de consulta. Me voy a remitir allá porque de pronto es un poco más práctico verlo acá. Entonces, nos dirigimos aquí a la sección de provisiones y vamos a desplegar acá los diferentes conceptos que tenemos de cesantías e intereses. Eso indica que yo debo hacer una liquidación por cada uno de los ítems. ¿Cuándo? Cuando surja la obligación de pagar, ya sea Lucía, en enero, señor. Lucía, por favor, si quiere, mostremos el comprobante, cómo sale antes, el documento que está ahí pendiente, cómo sale antes de hacer este proceso que usted va a hacer. Eso, Mire, ese es el documento que sale sin ningún pago de provisiones, ¿cierto? O sea, es decir, solo está el sueldo, el auxilio de transporte, salud y pensión para este caso, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Lucía ahorita lo que va a hacer es generarle una provisión y la idea es mirar cómo él se integra con el documento resumen, que es el que va a generar ese envío a la DIAN o ese comprobante final, sea nota de ajuste o documento soporte, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, cuando yo liquido la provisión, que era lo que les mencionaba, en el periodo en que esté la obligación de reportar, ya sea cesantías ahorita en marzo o si lo hacen a 31 de diciembre, o porque yo liquidé efectivamente un empleado y hice un pago de todos los conceptos de provisión que vienen generando. Entonces, selecciono el concepto que quiero liquidar, vamos a hablar que es prima, le indico el periodo que voy a tomar en cuenta para la liquidación de esa provisión, que en este caso sería del 1 de julio al 31 de diciembre, y le doy consultar. ¿Qué va a pasar en este momento? Precisamente, si usted ha venido juicioso registrando las diferentes provisiones en el sistema, él le va a mostrar los empleados que tienen esa provisión, la totalidad de la provisión, un espacio en blanco donde usted va a colocar el valor efectivamente pagado por ese concepto. Y al frente va a tener una opción de que usted pueda consultar dándole clic en la lupa de dónde o de qué nómina se está trayendo ese valor precisamente. Entonces aquí me va a mostrar, mira, sí, esa prima o esa provisión que usted tiene ahí la liquidó en la nómina del 31 de diciembre, ¿cierto? A nombre de ese empleado por ese valor. Entonces aquí, si estuviéramos un empleado de los 6 meses, tendría que aparecer las 6 nóminas que yo he liquidado o registrado las diferentes provisiones. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, tengo provisionado 89,000 que yo le pagué 90,000 pesos a ese empleado. Cuando precisamente estemos hablando de que no es un pago de prima porque no es el semestre, sino la liquidación, y yo no requiero liquidarle prima ni a Freddy ni a Sofía, sencillamente voy a dejar el campo en valor 0 para que el sistema no lo calcule. Entonces solamente le voy a colocar el valor a Aura Cristina.
El siguiente paso, entonces, vamos a darle acá, crear nuevo. Cuando yo le doy crear nuevo, se despliega esta pestaña que me pide la fecha. Esta fecha va a ser del periodo que yo estoy reportando de mi nómina, ¿sí? El periodo en que yo voy a informar esa nómina electrónica, ya sea de reemplazo o el documento de nómina inicial, como lo mencionaba ahorita el ingeniero. Entonces, vamos a abrir aquí que estamos hablando del 30 de noviembre del 2021 y esta forma de pago. Aquí ahí se presenta mucha confusión. ¿Qué es lo que yo precisamente le indico acá? Si estuviéramos hablando de una prima que yo pagué en el 15 de diciembre, por ejemplo, yo la pagué efectivamente, pues yo le indico que ya la pagué y le indico cómo la transferí. ¿Cómo hice ese pago? Efectivo, transferencia, consignación. Y la cuenta de pago lo que me indica es precisamente qué movimiento contable me va a hacer ese registro. Entonces, si yo ya pagué esa prima, afecte el banco o la caja o de donde usted haya sacado su dinero. Si lo que lo voy es a causar y la voy a dejar por pagar, ya sea porque la pago al 31 de diciembre o en fin, coloque una cuenta del pasivo donde usted quiere registrar esa cuenta por pagar. Estas no son cuentas que nosotros determinamos, sino que precisamente ustedes a nivel interno adecúan y registran de acuerdo a la forma de pago que manejen, ¿cierto? Lo importante es que quede dentro del periodo que ustedes van a reportar. Entonces, para el ejercicio, yo voy a ver que esa prima ya la pagué, entonces me la llevo para el banco de una vez para que me haga el movimiento contra el banco. Y adicional me pide una cuenta de ajuste. Esta cuenta de ajuste también la determinan ustedes de acuerdo a si hay un mayor valor o menor valor de lo efectivamente pagado versus lo provisionado. Recordemos precisamente que en cada una de las liquidaciones mensuales lo que hacemos es una provisión de cada uno de los conceptos y en la liquidación surgen diferencias que pueden ser mayor o menor y eso es lo que van a determinar acá. Entonces, si es naturaleza débito, crédito, o si usted quiere reversar la misma cuenta del gasto, determine usted cuál es la cuenta donde va a llevar el ajuste de este concepto. Entonces, para el caso práctico, estamos hablando que en la prima yo pagué más, entonces yo voy a reconocer un gasto. ¿Cierto? Y aquí la observación pertinente, entonces pago prima, semestre 21. Todas las provisiones cuando hacemos esta liquidación, aquí hay una opción que aparece de tercero. Y aquí es lo que dice a veces el ingeniero, nosotros no leemos y no revisamos. El sistema le dice, deje en blanco para continuar con el mismo tercero de la cuenta. Si el pago que yo estoy o la liquidación que estoy generando se la hice directamente al empleado, pues lo dejo en blanco para que continúe a nombre del empleado. Si estamos hablando en el ejercicio del pago o la liquidación de una cesantía, donde el tercero que el que yo le voy a transferir es al fondo, coloque aquí el nombre del fondo al que usted le va a liquidar. Ay, Lucía, pero tengo 3 fondos diferentes. Usted decide si coloca uno solo y luego edita el documento desde contabilidad, porque precisamente en cada uno de los procesos, tanto en la generación de las provisiones como en el envío de la nota de reemplazo o de eliminación, el sistema genera un documento contable donde hace los respectivos movimientos. Entonces, usted O decide si Lucía, edita el documento y o hace una liquidación por cada uno de los terceros de eso, puede los ser por fondos a los que fondo, va a liquidar, sí señor. Entonces, puede hay ser por muchas fondo. opciones y eso es lo que yo les decía, o sea, casos se presentan pues porque cada entidad tiene sus propias dinámicas en el ejercicio de su nómina y ahí es cuando ustedes a través del área de soporte. Pero yo sí quiero hacer de pronto aquí una aclaración muy importante y es eso, nosotros pues hacemos el apoyo del acompañamiento en cómo generar la información, pero no estamos autorizados ni capacitados para indicarles ni movimientos contables, ni cuentas contables, ni códigos contables. La persona que esté realizando esta liquidación debe tener conocimiento pleno de lo que es el proceso de liquidación de una nómina y por ende de todo lo que es el manejo contable, ¿sí? Nosotros les hacemos el acompañamiento. Entonces, esos casos específicos sí los podemos atender a través del área de soporte. ¿Mm? O si tienen diferencia forma de pago también, si yo unas las pagué en efectivo, pero otras las pagué por transferencia, entonces liquide primero las que hizo por transferencia y luego por efectivo. Entonces ya son manejos que se pueden aclarar y ampliar a través de las diferentes líneas de atención Sí. de usuarios, ¿sí? Entonces, en el Lucía, ejercicio... ahí cuando usted dice que, por ejemplo, que los que son a crédito y los que son de contado, o los que son de transferencia, o los que son de un fondo y los que son de otro fondo, Uh -huh. solo para complementar,
ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago no quite esa ventana, yo lo decía, no se lo así, tranquila. ¿Cómo hago eso? Ahí debajito, debajo de la ventana que está mostrando Lucía, debajo donde decía el pago, donde Lucía le colocó los 90.000, pues usted simplemente le coloca pago a los que van a ir con este fondo, le pone el valor y los demás los deja en cero. Cuando él termine de procesar estos primeros, vuelve y entra a provisión, ya le van a salir los demás, porque esto ya no le van a volver a salir. Le salen los demás y vuelve y hace lo mismo. Le coloca el pago solo a los que van dentro de ese fondo y los demás los dejan cero. ¿Para qué? Para que los vaya procesando por bloque, sea que fue porque el medio de pago es común para todos ellos o porque el fondo es común en cesantías. Más que prevalece es el fondo, ¿no? Unos son para un fondo, otros son para el otro fondo. Entonces usted lo puede ir manejando de esa manera. Es decir, que usted puede entrar varias veces acá a la zona de provisiones y empezar a caracterizarlos de pronto a todos. Y como el sistema le pregunta a un tercero un fondo para el caso de las cesantías, pues entonces todos los de las cesantías X acá, los del fondo Y acá, y entonces usted lo va haciendo y usted le puede hacer varias transacciones o varios procesos puede hacerlo como de diferentes formas para que luego al final pues ya queden todos procesados. Pero si usted dice, no, yo quiero a todos y el fondo son 3 fondos, pero yo quiero luego editar el comprobante contable y agregarle los otros 2 fondos, también puede colocarlos a todos, enviarlos solo, por ejemplo, a Colpensiones, ¿cierto? Y luego después edita el comprobante contable y allá le edita el valor de compensiones y le agrega el de porvenir y le coloca el valor de porvenir y entonces allá ajusta también el comprobante y deja uno solo. Entonces ahí hay como varias maneras. Por eso Lucía dice, los acompañamos y les mostramos las opciones que hayan o que hay, pero usted es el que toma la decisión de cómo lo quiere hacer, ¿no? Así es, ingeniero. Gracias. Sí, señor. Bueno, entonces eso es precisamente para indicarles que yo puedo hacer todos mis empleados en un solo documento, un solo empleado, tengo diferentes opciones y voy a tener que hacer este proceso que estoy haciendo por cada uno de los ítems que necesite incluir dentro del documento de nómina, ya sea inicial o reemplazo o eliminación, ¿no? Bueno, de reemplazo, eliminación no. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo vamos a incluir únicamente la prima, aquí ya colocamos método de pago, las diferentes cuentas y vamos a darle guardar. Entonces, cuando yo hago este ejercicio, me genera una liquidación y aquí está el documento contable que hablábamos inicialmente. ¿Qué es lo que hace el sistema? Reversa todas las provisiones que yo tengo y de acuerdo a las opciones de las cuentas que le di allá, pues va a hacer las diferentes contabilizaciones. ¿Listo? Porque a veces me preguntan, es que la prima no la he pagado, pero ¿cómo ahora por dónde lo genero? Entonces es eso, si ya la pagó y usted dijo aquí que estaba, no la ha pagado, pero cuando generó este documento le dijo que sí, que le había pagado con banco, pues edite su documento desde contabilidad y modifíquelo y déjelo en una cuenta por pagar. Entonces, esas confusiones se nos han presentado y por eso las abordamos. Entonces, como ya hicimos esta liquidación precisamente de esta prima, si volvemos aquí al área de soporte y consultamos nuevamente a Aura Cristina, ¿cierto? Debe tener integrado. Mes 11, Sí, Lucía. ya me voy para allá. Y lo ampliamos acá nuevamente. Entonces, él aquí ya me integró la liquidación de esa prima de servicios, ¿cierto? Y me la integra en este mismo documento. Entonces, si íbamos a hacer el ejercicio práctico, porque hoy estábamos hablando de las notas de reemplazo, entonces ahora sí yo ya verifiqué y confirmé que la información que yo voy a reportar es la correcta. Yo siempre le digo a los usuarios, utilicemos los diferentes mecanismos de verificación y de auditoría para enviar la información. El sistema es eso, una herramienta de uso que se alimenta de lo que yo le suministre a la información y por ende, pues está en mi obligación como informante y como responsable de la información de validar y verificar de las diferentes formas y de asegurarme que la información que yo voy a enviar sea la correcta. Nosotros le damos herramientas, pero también hay que hacer ese proceso de revisión y auditoría pues porque es información que va a ser reportada y en la menor brevedad que ustedes hagan notas de ajuste sería lo fantástico. Entonces vamos a revisar, ya verificamos la información ahora si está correcta y si estamos hablando que es una nota de envío de ajuste, entonces bien decía el ingeniero, vamos a darle acá en nota de envío de ajuste para que él me reemplace ese primer documento de nómina que yo ya había enviado. Entonces acá lo voy a dar enviar. Acá me genera error porque es un laboratorio. Pero lo que quería mostrarles es que precisamente, si ya nosotros validamos incluso acá dentro del documento o aquí en soporte, aparece el documento que mencionaba el ingeniero anteriormente para que usted valide
la información o el tipo de documento. Entonces, Aura me aparece con un documento 102 con el consecutivo número 8, que indica que es el primer documento de nómina que yo emití por primera vez, y luego me aparece acá con el código 103, que es en la nota de reemplazo, ¿cierto? Y un consecutivo número 2. Eso es. ¿Cómo valida usted si precisamente en el primer envío de nómina me quedó bien enviado? Hay 3 formas. Cuando usted hace el envío de este documento, aquí debe aparecerle esta parte con el candadito y el letrero en verde. Esa es una. 2, en la nota de envío de soporte de la DIAN, en la parte de respuesta, acá debe decir que el documento fue autorizado y va a tener su PDF y toda la información que ya Freddy nos mostró inicialmente. Y 3, precisamente acá al frente, en el estado, debe aparecer, al igual que la factura electrónica, la D en estado de verdecito, que indica que la información fue enviada. ¿Listo? Acá vamos. Creo que hasta ahí ya teníamos esa parte, ingeniero. No sé si damos ya paso a las preguntas o si Sí, Fred o usted quiere hacer alguna observación pertinente. no, yo creo que hay unas preguntas, estuve mirando que hay unas preguntas ahí Alex, yo sí, ¿me escuchan? Sí, 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 señor. Bueno, señor. antes de empezar con las preguntas, yo sí quisiera darles como, pues a pesar de que ya lo hemos dicho, es recalcamos lo siguiente. El proceso en el sistema son procesos que, bueno, el sistema se ha estado adecuando, ¿no? Se ha estado adecuando y se va a seguir adecuando y se le va a seguir ajustando y se van a seguir haciendo cosas hasta que logremos que el sistema nos haga muchas cosas automáticas, porque a veces nos piden que por qué no lo hacemos automático y por qué todavía en algunos casos toca hacer algunas manuales, porque esto lo estamos ajustando porque es nuevo para todos, empezando por ahí. Segundo, lo que decía Lucía, lo que les decía el ingeniero, vamos a revisar siempre, o sea, tips, evitémonos las notas de ajuste, revisemos y siempre decimos revisamos. Nosotros, si ustedes van a enviar las nóminas por primera vez, soliciten el acompañamiento de parte de nosotros. Entonces, nosotros estamos dispuestos y disponibles para que ustedes se comuniquen con el área de servicio al cliente y agenden este proceso de envío de las nóminas y nosotros los acompañamos precisamente por si les llega a salir un error, de una vez les apoyemos pues en la resolución de ese error que les va a salir, si les llegase a salir en ese caso, para que ustedes de pronto no crean que de pronto se debe hacer tal cosa, no crean, pregunten. O sea, pregunten para que estén seguros de que esa información esté correcta. Y lo otro es por temas normativos que hasta cuándo tenemos plazo de enviar la DIAN, lo que diga la resolución, que hasta cuándo tenemos plazo de pagar la prima, lo que diga la norma, que hasta cuándo tenemos plazo de presentar las cesantías, lo que diga la norma, o sea, siempre es lo que diga la norma, ¿sí? Entonces siempre nos tenemos que remitir es a la normatividad vigente para poder ejecutar todos los procesos en el sistema, que son los primeros 10 días, podemos tomar los 10 días hábiles, entonces que hoy estoy enviando nómina, pues puede que la DIAN se lo reciba, pero la idea es que lo hagan en plazos establecidos y no esperen al último día porque la DIAN en cualquier momento puede poner bloqueos y no van a poder enviar las nóminas. Por ahora no los ha puesto, pero no esperemos que los pongan y esperemos al último día enviarlo porque de pronto nos toca hacer una corrección y ya no la podemos hacer. Entonces son como recomendaciones que tenemos. Y ya casos individuales, Lucía pues está con el área, compartiendo pantalla sí, Sí, parece que ya sí. la dejo de compartir. Sí, Ya. para que entonces, Daniela pase. cuando estamos en el tema de ya temas individuales, pues por el área de soporte, el área de servicio al cliente, entonces podemos atender esos casos individuales. Esto eran generalidades, era como por mostrarles más o menos cómo era el proceso, pero no significa que esto sea la capacitación, no, soliciten la capacitación tranquilos para cada una de sus empresas, en Globo, en Cuentan, y nosotros vamos a estar dispuestos para hacerles estas preguntas, contestar estas preguntas individuales de cada uno de los casos de ustedes. Ahora sí, hagamos el proceso de las Bueno, Fredito, preguntas. Freddy sí también, Fredito. Eh, Daniela, ya. Inge, perdón, ahí sí es importante también hacer una aclaración, o sea, o una recomendación. Hagamos las solicitudes con tiempo y diferenciemos muy bien lo que es un soporte y lo que es una capacitación. Un soporte es algo puntual que me generó un inconveniente que no sé y que yo puedo atender en un tiempo. Lo demás, lo que sea una capacitación y ya de pronto una solicitud amplia de la información, hagámoslo a través, pues nosotros lo manejamos a través de agendamiento. O sea,
Nosotros estamos constantemente en ese proceso de apoyo y de capacitación y lo que queremos es darle una muy buena atención y que ustedes atiendan y aclaren todas sus inquietudes. Entonces, hacerlo con un tiempo, solicitar la información y la capacitación y dar buen uso a esos espacios que nosotros abrimos también para ustedes, para que precisamente la idea es que ustedes aprendan a manejar muy bien el sistema, es muy dinámico, es bien práctico y que puedan, que no estén sujetos todo el tiempo de pronto a que, uy, me varé y no sé cómo hacer esto, no. Entonces, dar buen uso a esos espacios de capacitación que damos, agendar con tiempo y de pronto no esperar hasta el último día y hacer las revisiones que de verdad en estos últimos envíos se cometieron bastantes errores por no revisión de la información a ser enviada. Ahora sí, creo que podemos dar paso. Buenas tardes para todos. La primera pregunta, ingeniero. ¿Estos ajustes se deben hacer dentro de las fechas establecidas para enviar a la DIAN? Bueno, el envío de la nota de ajuste, o sea, los envíos son los primeros 10 días de cada mes. Los envíos de cualquier documento que usted vaya a enviar. Si es una nota de ajuste, si es una nota de reemplazo, si es un documento de soporte inicial. O sea, no importa el documento que usted vaya a enviar, en los 10 primeros días de cada mes debe enviar. Es decir, que si a usted le quedó algo mal, pues la nota de ajuste la hace, pero la envía, la nota de ajuste le va a quedar con fecha. A ver, por ejemplo, si en el mes de noviembre usted hizo sus nóminas y la envió en el mes de diciembre en los primeros 10 días, ¿cierto? Y envió el documento de soporte y se dio cuenta que le quedó mal, pues la nota de ajuste, pues la puede de una vez hacer, la puede dejar con la misma fecha le va a quedar con la misma fecha de envío de diciembre y la puede hacer. Pero si usted esa nota de ajuste o usted ese documento se dio cuenta fue a mitad de mes del siguiente mes, pues lo puede enviar porque a veces la DIAN le permite recibir ese documento, pero si no se lo recibe, entonces le toca en el siguiente mes, en los 10 primeros días, enviarlo con fecha de los primeros 10 días. O sea, siempre cumpliendo la norma de los primeros 10 días, ¿no? Entonces, por eso es importante que para que usted no entre en ese tipo de detalles, es mejor que la nómina la revise antes de enviarla. Esa es la mejor práctica. Siguiente pregunta. ¿Ese último envío hecho sería en su totalidad el documento válido contablemente y ante la DIAN? Sí, el documento de ajuste, el documento inicial le va a reunir las nóminas que usted había liquidado. Pero cuando le hace la nota de ajuste, entonces el sistema le hace un proceso que es de reversión, ¿cierto? Que es un proceso que también se está ajustando porque como todo se está ajustando, usted envió el documento, ¿cierto? Documento inicial de soporte normal donde le hizo el resumen de las nóminas que liquidó en el mes de noviembre y lo envió en el mes de diciembre normal. Usted está ahí, como usted revisó bien y no tuvo ningún problema, pues todo muy bien. Pero si ya usted se dio cuenta que le quedó mal y le tocó hacer una nota de ajuste, entonces el sistema le va a crear un documento contable que se llama nota de ajuste nota de ajuste de nómina. Ese documento se lo va a crear en contabilidad haciéndole la reversión de los datos que iban en el documento soporte inicial que usted envió. Entonces ahí usted tiene que verificar ese documento, verificar que vaya todo bien y si usted encuentra alguna inconsistencia, pues entonces edita, pero solamente la contabilidad, ¿no? Porque el documento va con los conceptos que son a la DIAN, pero como la DIAN no le solicita cuentas contables, entonces en la imputación contable, si usted ve de pronto algún dato que faltó o que no reversó, entonces usted lo puede hacer manualmente editando la nota y haciendo la reversión de ese documento. En algún momento va a quedar tan preciso que no va a tener que hacer ningún ajuste, pero como se están implementando muchos procesos de nómina, puede ser que los primeros no haya reversado todo, ¿no? Pronto que quedó faltando algo de pensión o de salud, entonces yo le incluyo manualmente la cuenta porque si yo inicialmente la tenía en débito, pues entonces debo reversarla a crédito porque ya no hice el gasto, ¿no? Porque estoy reversándolo, porque ya en la nota de ajuste, como es el documento que final, el último que se envió, pues ese documento le generó una nueva contabilidad en el momento que usted hizo otra vez la nómina para poder enviar el reemplazo, ¿sí? Listo, Daniela.
Esta pregunta fue realizada en el momento que Lucía estaba hablando acerca del tema de provisiones y dice, ¿y si pagué menos, ese gasto los disminuye? Si usted pagó menos, si usted paga menos en el ejercicio que estaba haciendo Lucía, voy a compartirles pantalla solo para explicar ese. En la provisión, cuando usted selecciona prima de servicio, ¿cierto? Que Lucía lo estaba haciendo acá con 0107 del 2021 a 31 de diciembre del 2021. Entonces acá, si usted dice, ay, le voy a pagar a Freddy, ¿no? Por ejemplo, que solo sea él, pero usted lo hace, usted puede escribirle a todos. Entonces el sistema le provisionó 133,000, ¿no? Bueno, allá a usted le va a salir un mayor valor porque es por mes. Entonces usted dice, no, yo solo le voy a pagar 130,000, que creo que es la pregunta, ¿verdad? Entonces, Sí. si usted solo le va a pagar menos de lo que usted provisionó, entonces usted cuando vaya a colocarle aquí la cuenta de ajuste, entonces usted tiene que colocarle una cuenta, pues para que le haga un Mire, si me reintegro. permite, es que ahí era lo que yo le decía, que eso es, esa cuenta la determina a criterio el profesional Sí, responsable de la información. Yo si reconozco un ingreso o si acredito mi cuenta del gasto. ¿Sí? O sea, sí, eso lo determina el criterio profesional del responsable de la información. exacto. Lo Por que sí es ejemplo, que hay que colocar una cuenta sí, para por, registrar esa diferencia. exacto. Por ejemplo, yo como contador tomé la decisión de que como el sistema me provisionó más, ¿cierto? Porque el sistema me provisionó 133,000, que eso normalmente los sistemas provisionan menos, ¿cierto? Casi la mayoría de casos, mucho es el porcentaje de que en la mayoría de casos siempre el sistema le va a provisionar menos y usted paga más. O sea, casi que ese va a ser el común denominador, pero también se va a presentar de que pagó menos, como dice la pregunta. Entonces yo como contador acá, yo puedo decir, oiga, entonces yo ese valor como me sobró de la provisión, ¿cierto? Porque provisioné más, pues yo puedo decirle, no, lo voy a reintegrar voy a hacer una cuenta de reintegro de provisiones. O sea, yo lo puedo hacer si yo lo considero, ¿no? Pero como dice Lucía, cada contador mira dónde quiere llevar el ajuste. Entonces el ajuste es el valor diferenciador. Lo que sí tiene que tener claro es su diferenciador, ¿es mayor o es menor? Porque eso le va a determinar cuál es la cuenta de ajuste que debería usar. En el caso de Lucía, que pagó más, pues ella usó una cuenta de prima para el caso de ella, ¿no? Ella dijo, no, yo lo voy a llevar a una cuenta del gasto porque yo le pagué más y le provisioné menos. Entonces quiero que ese pedacito que me faltó de la provisión, entonces me lo lleve a una cuenta de gasto. Pero si a usted le sobró de la provisión, pues usted lo puede llevar a un reintegro de provisiones. Es un ejemplo, como dice Lucía, es cada contador decide cómo hacerlo. ¿Sí? Siga, Daniel. Y el caso que se les va a presentar más es más seguido y el más claro es en el de intereses a las cesantías, porque hay que recordar, aunque esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el otro webinar de provisiones, pues se recuerda que el sistema está haciendo causación de provisión mensual. ¿Sí? Cuando se haga el pago de los intereses de las cesantías o que vaya a hacer la liquidación del contrato del empleado, pues al hacer los cálculos ya la fórmula nos cambia. Si el empleado no cumplió el año, si trabajó menos del año, es una fórmula diferente a la de la causación mensual de provisiones. En ese caso nos va a sobrar provisión de intereses de las cesantías. Es como el caso que más es más relevante. Los demás sí, pues si yo he venido ajustando una nómina correcta, mis conceptos de salario están correctos, mis novedades están correctos, pues lo que yo provisiono es lo correcto. Entonces no se van a ver muchas diferencias en el tema de la provisión, pero en los intereses de las cesantías sí se van a ver diferencias. Continúe, Daniel. La última pregunta. En diciembre yo envié la nómina con la prima, pero por novedad. ¿Estaría bien? Es una forma de hacerlo y también está bien, o sea, es decir, lo importante es que en el documento final que usted le envía a la DIAN vayan incluidos los conceptos que debió reportar. ¿Qué es el único tema ahí que tendría que usted hacer adicional? Si usted lo incluyó como una novedad, ¿cierto? Una novedad, entonces él se lo va a incluir en el documento donde quedó incluida esa novedad, el periodo que quedó incluida esa novedad.
Pero si usted venía, si usted trabaja contabilidad juiciosa con nuestro sistema, usted va a encontrar que allá en la zona de contabilidad pendientes, allá va a tener unos pendientes de pago de todas las provisiones que traía de mes a mes, que el sistema cada vez que usted liquidó una nómina, él le fue provisionando un pedacito, ¿no? Entonces, como él le fue provisionando, usted va a tener allá en pendientes como que eso está pendiente por pagar, pero usted lo pagó, usted ya lo incluyó en una novedad. Entonces ahí la recomendación de pronto es solamente si usted es juiciosita con su contabilidad y entonces usted va a encontrar que allá va a tener unos pendientes de unos que aquí cuando usted lo paga por provisiones, por donde les estábamos mostrando el proceso, el mismo sistema le baja esos pendientes de allá y ya no aparecen, o sea, los cruza, ¿no? Como que dice, venga, le voy a coger porque de allá es donde se está basando el valor, o con base en esas provisiones que toma el valor. Pero como usted lo pagó fue en una novedad, entonces usted lo que puede hacer para la próxima vez pues ya sabe que existe el componente provisiones y desde ahí lo toma. Pero para esta vez que no lo sabía, ¿cierto? Porque de pronto no la capacitamos, entonces ahí o no lo teníamos todavía activo, porque esto se ha venido haciendo en la medida que hemos hecho los ajustes y las actualizaciones. Entonces usted lo que va a hacer es que simplemente allá en pendientes va a seleccionar todas esas cuentas y le va a hacer una nota, bajándola y llevándola pues al valor para cruzarlo con la otra. Y en la otra, bueno, mejor dicho, eso es un ajuste que yo creo que después si usted saca de pronto una agenda de revisión con Daniela, con soporte o bueno, con los chicos de soporte, entonces de pronto ellos le revisan más el caso en específico y le indican es cuál es el proceso a seguir para ese caso, más bien para de pronto no dar acá información porque de pronto todos lo hacen y todos no son el mismo caso. Entonces es mejor revisarlo caso por caso, cómo lo tienen en el estado actual y cuál es la mejor solución, pero todo tiene solución. Eso sí, lo único que le podemos decir es que todo, no importa si usted lo colocó como una novedad o lo trabajó desde provisión, al final siempre va a haber una solución para el caso suyo, aunque aquí específicamente estamos hablando de una novedad. ¿Listo, Daniela? Sí, señor, ya terminamos. Veo a alguien ahí Eh, con arriba, no sé si es que no ha Mira a podido. ver si hay alguien de pronto, alguna pregunta. Therapy tiene la mano arriba. Sí, Sí, bueno, si hay alguna otra pregunta, pero voy a finalizar acá con algo que sí quería, o sea, voy a finalizar con algo que siempre ha creado confusión, no tanto los contadores, sino los que digitan las nóminas, los que liquidan nóminas. Y es que cuando ustedes revisan acá en movimiento, nómina movimiento, ¿cierto? Cuando ustedes hacen las liquidaciones, las liquidaciones periódicas de la nómina o la generación periódica de la nómina, cuando ustedes ingresan a revisar, ustedes ahora van a encontrar unas letricas acá que dice una P y aquí al lado, voy a mirar aquí esta nómina primera que creo que sí tiene varias, acá esta tiene más claro. Les colocamos esta P para indicarles a ustedes que esto es una provisión, ¿cierto? Una P de provisión. ¿Eso para qué es? Pues porque hemos visto que cuando entran acá se confunden y entonces piensan que cómo así todo esto es lo que le pagó al empleado, no. Entonces mira que les estamos identificando, oiga, no, esto es una provisión, esto no es un pago de cesantía, sino que usted forma parte de la provisión. Y cuando tiene novedad, que ustedes ya lo sabían, pues aquí les está colocando que es una novedad. Y adicional a eso, también les colocamos esta última columna que quiere decir que este ítem se fue dentro de un documento soporte a la DIAN, o sea, como para indicarle qué ítem de acá se fueron dentro de la DIAN, dentro del documento soporte, ¿cierto? Es como una manera ahí de indicarles, entonces la S de soporte y la P de provisión, era como algo final, pero como les decía Freddy, luego vamos a ampliar un poco en otro webinar que vamos a hacer solo de provisiones y ahí vamos a entrar más en esos detalles, pero no quería dejar pasar como para finalizar el tema de las notas de ajuste, de los documentos, soporte y todo este tema. Entonces, esta última columna ya tiene que ver con los soportes de nómina, sea una nota de ajuste o un documento de soporte inicial y la P de provisiones, para que así no se confundan y sepan que estos son provisiones, ¿sí? Listo, Daniel, ahora sí, perdón. Una pregunta, Inge. Dice, ¿cuándo van a sacar la nómina por sucursal y el consecutivo por cada sucursal?
El consecutivo si estamos hablando de la nómina electrónica o del documento de ajuste de nómina electrónica, el consecutivo no lo determina la sucursal, porque usted solamente puede enviar un empleado con un documento por cada mes, por cada periodo completo, ¿no? O sea, es decir, que independientemente si el empleado trabajó en 8 sucursales, al final eso a la DIAN no le interesa. A la DIAN le interesa es el empleado Freddy Rangel con cédula de ciudadanía XXX. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el valor total de todas sus generaciones de nómina del periodo, ya sea quincenal o de sus liquidaciones periódicas de la nómina, ¿no? Entonces ese número que se envía a la DIAN va en un consecutivo interno, pero es uno por cada documento. Entonces, no es por sucursal. Y en la contabilidad, si usted maneja sucursales, el sistema en cada contrato, usted le puede agregar el centro de costo, ¿cierto, Freddy? En los contratos hay un centro de costo que cuando el sistema hace la liquidación periódica, sea quincenal o mensual, él toma ese centro de costo para hacerle la causación contable y allá le lleva cada rubro al centro de costo, ¿cierto, Freddy? Del contrato. ¿Es así? Sí, pero hay una solicitud que está pendiente que es para el manejo de sucursales, como ya lo tenemos en Globo, el manejo de las sedes. Ah, bueno, Globo, los del software médico, ellos cuentan con sedes donde se les puede liquidar por sede el comprobante de nómina, ¿no? O sea, es decir, que aquí en el movimiento de nómina, cuando ingreso a nómina y le doy crear nuevo para hacer mi liquidación, en Globo tienen la opción de seleccionar una sede acá que pues en cuenta serían lo que llamamos las sucursales, que se Exacto. pueden crear acá en datos sucursal, ¿cierto? Más sucursal, y aquí en la parte inferior les van quedando sus sucursales. Entonces ya hay un requerimiento que está en desarrollo aprobado, que es para que puedan seleccionar una Exacto. sucursal, o sea, es decir, que le puedan asignar al contrato, ahí se le asignas al contrato, lo mismo en nómina, contrato, y donde está acá el adicional al centro de costo, en el contrato ustedes le pueden acá, le podrían en la nueva funcionalidad que van a tener, le podrían seleccionar una sucursal al contrato para indicar que ese contrato se va a ejecutar en una sucursal. Y cuando vaya a liquidar la nómina, pues acá simplemente selecciona la sucursal y él le va a traer solo la liquidación de esos contratos. Entonces, eso es una funcionalidad que ya está aprobada, está en desarrollo y lo más probable es que esté entre este y el siguiente mes ya quede funcionando. ¿Sí, Freddy? Sí, exacto. Es a eso a lo que se refiere. Muy bien, listo. ¿Qué otra pregunta, Daniela? Creo que ya está todo. Sí, señor, ya está todo. Ah, yo estaba mostrando algo, pero no compartí pantalla, ¿cierto, Freddy? Todo lo dije sin compartir No. Lo pantalla. dijo, pero no compartió, sí. Y yo lo mostré acá. Bueno, igual no sé si me entendieron, pero en los datos de la empresa, donde se crea la empresa, allá está para crear las sucursales. Lo único es colocarle el filtro es en el contrato para que puedan asignarle una sucursal al contrato. Y cuando liquiden la nómina, entonces ahí sí ya seleccionan cuál sucursal quieren liquidar y así hacer liquidación por sucursal. De pronto hay empresas que quieren hacer liquidación por bloques de empleados y no todos al tiempo, ¿no? Entonces se podría hacer de esa manera. Listo, entonces con esa Exacto. funcionalidad se puede solucionar. Bueno, yo creo, no sé si Lucía y Freddy tienen algo adicional, pero yo creo que ya está completo. Ingeniero. Quedamos pendientes del siguiente webinar, que lo vamos a hacer ahorita en febrero, pero ese sí solamente va a ser para provisiones. ¿Por qué vamos a hacer solo provisiones? De todas maneras, para que ustedes se programen. Porque de provisiones queremos ver todo el movimiento contable, o sea, queremos hacer como un webinar solo de eso, para que ustedes observen es cómo cuando lo hago desde provisiones también me reversa la contabilidad, también cómo me incluye eso dentro del documento soporte, bueno, en fin, o sea, como que queremos hacerlo más completo, no solo como hicimos acá, que solo fue para parte del ejercicio del envío de una nota de ajuste, sino que va a ser mucho más completo. Entonces, Lucía, palabras finales y gracias. Bueno, no, agradecerles nuevamente la participación y pues estamos pendientes de encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias por la participación y feliz tarde para todos. Bueno, hasta luego. Gracias por la asistencia. Muchas gracias.